Hubo un tiempo, y no hace tanto, en que el mundo que la gente conocía simplemente se vino abajo. Todo el orden antiguo se desmoronó. Y lo que quedó fue un caos vertiginoso. Y justo de esa crisis, de ese desorden, nació una idea radical, crear una nueva ciencia para entender la propia sociedad. Y esa es la gran pregunta, claro. ¿Qué pasa cuando todo a tu alrededor cambia a una velocidad de vértigo? Cuando de repente aparecen problemas sociales que nadie había visto antes, ¿cómo empezamos a darle sentido a todo eso? Y ojo, que esta pregunta no era nada teórica, ¿eh? Para la gente que vivía en el siglo XIX, su mundo estaba literalmente patas arriba. Todas las certezas que tenían se estaban esfumando. ¿Y el futuro? Pues el futuro era una mezcla de miedo y emoción, de caos y promesas. Vale, para entender por qué de repente hacía falta una ciencia nueva, primero tenemos que entender las dos grandes revoluciones que lo pusieron todo del revés. Pensadlo así, fueron como dos tormentas perfectas que chocaron de frente y, de ese choque, nació un mundo totalmente nuevo. Vamos a ver. Primero tuvimos la Ilustración, que básicamente nos metió en la cabeza la idea de que podíamos usar la razón para entender y, sobre todo, mejorar el mundo. Justo después, ¡boom!, la Revolución Francesa. Eso demostró que el orden social, los reyes y todo eso no eran algo divino ni eterno, se podía cambiar, se podía derrocar. Y para rematar, la Revolución Industrial, que lo transformó absolutamente todo, pero a nivel material, en el día a día. Fijaos en el contraste, es que es brutal. Pasamos de un mundo donde el 80% de la gente vivía en el campo, bajo un sistema feudal, con sus señores, sus siervos, a un mundo de ciudades enormes, industriales. Millones de personas, de repente, se vieron forzadas a dejar el campo para amontonarse en ciudades que sencillamente no estaban preparadas para acogerlas. Esta imagen lo capta a la perfección. El motor de todo esto, claro, fue la tecnología. La máquina de vapor, la fábrica. Pero lo interesante es que esta tecnología no solo fabricaba cosas, creó algo más, una nueva clase social, el proletariado, y con ella, claro, una lista de problemas sociales que nadie sabía cómo resolver. Y el coste humano de todo esto fue tremendo. Mirad esta cita de Friedrich Engels, que vio con sus propios ojos cómo se vivía en las ciudades industriales inglesas. Es que te pone los pelos de punta. Habla de calles sucias, sin alcantarillas, llenas de charcos fétidos. Es la descripción cruda del hacinamiento, la falta de higiene, la pobreza más extrema. Un entorno social nuevo y, la verdad, a menudo brutal. Vale, entonces, llegamos al punto clave. Tenemos este caos, este mundo nuevo y caótico. ¿Qué se hace? ¿Cómo se responde a esto? Pues aquí es justo donde la historia da un giro y pasamos de describir el problema a empezar a buscar una solución. Claro, porque las formas de pensar de siempre, como la filosofía o la religión, pues se quedaban cortas. Hablaban de verdades eternas, de la naturaleza humana, pero no tenían las herramientas para analizar algo como el industrialismo o la urbanización masiva o el nacimiento de clases sociales nuevas. Sencillamente no servían. Hacía falta algo distinto. Y ese algo distinto lo puso sobre la mesa un filósofo francés, Auguste Comte. Y su idea para la época fue una auténtica revolución. Dijo, oye, ¿y si estudiamos la sociedad de forma científica? ¿Y si tratamos los problemas sociales como si fueran cosas, fenómenos que podemos observar, medir y analizar? Básicamente, quería aplicar el rigor de la física o la biología al caos social. Por eso al principio la llamó física social. Su lema lo resume todo a la perfección. Saber para prever, prever para obrar. O sea, no se trata de estudiar la sociedad por puro placer intelectual. La idea del positivismo era esta. Primero, usamos la ciencia para entender cómo funciona la sociedad, para descubrir sus leyes. Segundo, con ese conocimiento podemos prever lo que va a pasar, anticipar las crisis. Y tercero, y esto es lo más importante, podemos actuar para mejorar las cosas, para restaurar el orden. Era una ciencia con una misión muy práctica. Comte, digamos, puso la primera piedra. Pero los que de verdad construyeron los pilares de la sociología fueron tres gigantes, tres pensadores que nos dieron tres formas muy distintas de mirar la sociedad. Pensemos en ellas como tres lentes, una para ver el conflicto, otra para ver la cohesión y una tercera para ver el significado. Y lo más increíble es que estas tres perspectivas siguen siendo hoy el centro del debate sobre cómo funciona nuestro mundo. Venga, pues vamos a empezar por el más famoso y seguramente el más polémico de todos, Karl Marx. Para Marx, si querías entender la sociedad, tenías que mirar una cosa por encima de todas las demás, la economía. Para él, toda la historia de la humanidad no es más que la historia de la lucha de clases. Y en su época, en pleno capitalismo, esa lucha se daba entre dos grupos, la burguesía,
los dueños de las fábricas, del capital, y el proletariado, los obreros, que lo único que tenían era su fuerza de trabajo para vender. Me gusta mucho la metáfora que usaba. Un individuo es como una semilla, pero para saber cómo va a crecer esa semilla, no basta con mirar la semilla. Tienes que analizar el terreno donde está plantada, o sea, su contexto social y económico. Muy bien, dejamos a Marx y su visión del conflicto y pasamos a Émile Durkheim, que nos va a dar una perspectiva, radicalmente distinta. A ver, si Marx veía conflicto por todas partes, a Durkheim le obsesionaba justo lo contrario, la cohesión, que es lo que nos mantiene unidos como sociedad. Para él, la sociedad no es un campo de batalla, sino que se parece más a un organismo vivo. Y cada parte, cada institución, la familia, la escuela, la religión, cumple una función, como si fueran órganos, para mantener el equilibrio del conjunto. Y su concepto clave, que es fascinante, es el de los hechos sociales. Son esas normas, esos valores, esas estructuras que están fuera de cada individuo, pero que nos presionan, nos moldean y nos obligan a actuar de una determinada manera. Y para completar este trío de ases, tenemos a Max Weber. Y Weber lo que hace es añadir una capa de complejidad a todo el asunto. Weber viene a decir, un momento, no todo va a ser la economía de Marx o las estructuras de Durkheim. Él dice que para entender la sociedad hay que entender por qué la gente hace lo que hace. Hay que intentar ponerse en su lugar y comprender el significado subjetivo que le dan a sus acciones. Y también le dio una vuelta de tuerca a la idea de la desigualdad. Dijo, vale, la clase económica de Marx es importante, sí, pero no es lo único. También hay que tener en cuenta el estatus, o sea, el prestigio social, y el poder, que es la capacidad de imponer tu voluntad a otros. Entonces, tenemos estas tres grandes teorías, estas tres lentes, pero ¿dónde se pusieron a prueba? ¿Dónde se podía ver todo esto en acción? Pues el gran laboratorio de los primeros sociólogos fue, sin duda, el fenómeno más nuevo, más visible y más caótico de la época, la ciudad industrial. Es que la ciudad lo tenía todo. Era el epicentro de todos los cambios. La gente llegando en masa del campo, las nuevas formas de trabajar en las fábricas, el contraste brutal entre la pobreza y la riqueza, el anonimato. Era sencillamente el lugar perfecto para estudiar en tiempo real cómo funcionaba esta nueva sociedad que estaban haciendo. Y de observar la ciudad salieron ideas súper interesantes, como esta de Georges Simmel sobre la actitud blasé. ¿A qué se refiere? A esa aparente indiferencia, esa frialdad que a veces percibimos en la gente de las grandes ciudades. Simmel decía que no es que la gente sea mala o no tenga corazón, es un mecanismo de defensa. Es un escudo psicológico que creamos para protegernos del bombardeo constante de estímulos, de ruidos, de gente, para poder sobrevivir a la vida urbana. Y claro, después de todo esto, uno podría pensar, bueno, esto es historia, ¿no? Es del siglo XIX. Pues no, porque lo más increíble es que las preguntas que se hicieron estos pioneros son, en esencia, las mismas preguntas que nos seguimos haciendo hoy. Pensemos un poco. Las preguntas de Marx sobre la clase y el conflicto nos ayudan a analizar por qué la brecha entre ricos y pobres sigue aumentando en todo el mundo. Las preguntas de Durkheim sobre la cohesión, sobre los lazos que nos unen, son perfectas para entender qué pasa con las comunidades online o por qué hay tanta polarización política. Y las preguntas de Weber sobre el poder y la burocracia nos sirven para analizar de forma crítica las grandes corporaciones o los gobiernos que dirigen nuestras vidas. Sus herramientas, como veis, siguen siendo súper relevantes. Al final, si lo pensamos bien, el nacimiento de la sociología fue un intento casi heroico de usar la razón para poner orden en el caos, para entender un mundo en plena crisis. Lo que nos legó fue un conjunto de herramientas, de lentes, para ver más allá de nuestra propia experiencia individual y empezar a comprender esas grandes fuerzas sociales que moldean nuestras vidas, muchas veces sin que ni siquiera nos demos cuenta. Y esa es la pregunta que nos queda flotando en el aire. ¿Qué fuerzas invisibles están moldeando nuestra vida, aquí y ahora, en el mundo actual?